Y este nuevo estudio tiene que ver con algo como respuesta a todo lo que está pasando a nuestro mundo, a nuestro alrededor. La palabra por allá en Corintios dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y desde el Ministerio de Gran Comisión tenemos una respuesta para este mes de octubre en cuanto a la enseñanza y la predicación el domingo, y es la palabra del Señor. Pero el día miércoles vamos a empezar un estudio muy bueno, interesante y desafiante a nuestras vidas. Y es recordar el valor de la oración, el valor de la oración. Y podría decir que es como anillo al dedo ante tanta circunstancia, tanta situación que estamos viviendo en lo personal, a nivel mundial, la oración es la respuesta. Y algo muy bonito de ser discípulos de Cristo es hacer la misma pregunta que hicieron los discípulos del Señor. Señor, enséñanos a orar. Y como discípulos necesitamos aprender del Señor a orar. Y ese es el tema que nos va a detener el día miércoles en este mes de octubre y en el mes de noviembre. Así que quédese conectado. Será de bendición para nosotros el poder aprender de la oración, pero también implementar la oración en nuestras vidas. Y está conmigo el pastor Sergio Dueñas, que me va a acompañar a inaugurar este tema de la oración. Pastor Sergio, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Pastor David Lazo. Dios te bendiga, bendiga a tu familia, bendiga a tu trabajo como pastor y tu dedicación y amor por la iglesia. Y saludamos a cada uno también de los amados hermanos que en esta noche están conectados. Para cada uno de ustedes, desde acá donde nos encontramos, un abrazo fraternal. Les amamos y nos ha correspondido hoy apoyar este estudio bíblico y queremos que usted desde ya se automotive frente a lo que Dios quiere hablarnos. Creemos que la palabra del Señor es poderosa, que lo que Dios está preparando para nosotros es para toda la iglesia, así que compartamos un tiempo también de lo que vamos a aprender, pero también de vivir la oración en nuestras vidas, en nuestros grupos, en nuestra familia, en nuestra iglesia, generar todos los espacios que enriquezcan nuestra vida de oración, porque ahí hay un crecimiento y ese crecimiento tiene que mostrarse en un avivamiento por medio de la oración. Así es. ¿Cómo respondemos como creyentes ante las circunstancias que vive nuestro mundo? Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Y la oración es una de esas armas, de los recursos que Dios nos ha dado como iglesia y el cual vamos a aprovechar muchísimo. Vamos a recordar y vamos a practicar. De por sí que el Señor creemos que va a venir pronto y va a venir por una iglesia que está consagrada, una iglesia que está clamando, que está conectada con Él. Dios está interesado en escucharnos. Sus oídos están abiertos y atentos a nuestro clamor. Pero también Dios nos invita a clamarle y a buscarle en oración. Y por eso, empezar ya este diálogo y esta enseñanza, apreciado Pastor Sergio, queremos hacer una pregunta para nuestros oyentes, quienes están participando. Les leemos. Así que, por favor, respondan esta pregunta en el chat. ¿Por qué es necesaria la oración? ¿Por qué usted considera que es necesaria la oración? Por favor, compartan sus respuestas, queremos leerlas, pero empecemos por la palabra. ¿En qué texto queremos hoy basar este estudio de la palabra del Señor, Pastor Sergio? Bueno, queremos invitar a la iglesia que abran sus Biblias o si tiene allí su dispositivo y vayamos al libro del profeta Jeremías, en un capítulo que usted de alguna manera lo ha leído y es el capítulo 33. Allí vamos a ir a Jeremías capítulo 33 y vamos a estar leyendo la palabra del Señor del versículo 1 hasta el versículo número 9. Si usted ya tiene ahí lista su Biblia, acompáñeme a leer. Yo lo voy a hacer usando la nueva versión internacional. Y la palabra del Señor dice así:
La palabra del Señor vino a Jeremías por segunda vez cuando éste aún se hallaba preso en el patio de la guardia. Así dice aquel cuyo nombre es el Señor, el que hizo la tierra, la formó y la estableció con firmeza. Clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes, inaccesibles, que tú no sabes, porque así dice el Señor, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de los palacios de los reyes de Judá, que han sido derribados para levantar defensas contra las rampas de asalto y la espada. Los babilonios vienen para atacar la ciudad y llenarla de cadáveres. En mi ira y furor he ocultado mi rostro de esta ciudad. La heriré de muerte a causa de todas sus maldades. Sin embargo, les daré salud y los curaré, los sanaré y haré que disfruten de abundante paz y seguridad. Haré que vuelvan del cautiverio a Judá e Israel y los reconstruiré como al principio. Los purificaré de todas las iniquidades que cometieron contra mí. Les perdonaré todos los pecados con que se rebelaron contra mí. Jerusalén será para mí motivo de gozo, alabanza y gloria a la vista de todas las naciones de la tierra. Se enterarán de todo el bien que yo le hago. También temerán y temblarán por todo el bienestar y toda la paz que yo ofrezco. Qué hermoso pasaje que en esta noche nos ha correspondido tocar, y creo que el Señor nos va a seguir hablando porque creo que esto es muy constructivo para nosotros como pastores, pero también para la iglesia en general. Así que, amado pastor David, hoy de qué estaremos enfatizando, ¿cuál será el tema? Queremos responder a la pregunta ¿por qué es necesaria la oración? Y para poder avanzar, ¿qué tal si leemos algunos comentarios que ya están escribiendo nuestros hermanos, amigos participantes de esta enseñanza? Yo estoy por el chat del Facebook, entonces permíteme a mí ver si quizá ya tenemos alguna respuesta y de paso saludar a nuestros queridos amigos en el Facebook. Entonces veamos por acá, demos un saludo especial. Bueno, nuestra hermana Rosa Guzmán siempre está conectadita por este medio. Dios te bendiga, apreciada Rosa. Nuestra hermana Mariluz Gualteros, nuestro querido Jorge Gutiérrez, también un saludo nos da él. Así que Dios te bendiga. Yubeli Parra, bendiciones. Y bueno, vamos a ver qué respuestas por aquí, por este lado hay. Rosa Guzmán, ella nos dice porque es el medio donde me comunico con Dios y con su palabra. Así es. Bueno, por ahora tengo esta respuesta, pero me imagino que tú por el YouTube tienes alguna otra respuesta. Sí, hay más de una respuesta y quiero compartirlas. Dice allí Sandra Gaviria, la palabra del Señor tiene poder para transformar nuestra vida y nuestras circunstancias. También dice allí Isabel Ladino, la oración tiene poder y es un alimento para nuestra alma. Elizabeth Galeano, mi amada esposa, dice, la oración es nuestra línea directa con Dios. Yolanda Huerta dice, porque es la forma más directa para hablar con Dios. Lucecita Rodríguez, porque es la evidencia de una relación vivencial con Dios. Nuestro coordinador Javier Huérfano dice, la oración es la única manera que tenemos de comunicarnos con el Señor de una manera directa y personal. Nuestra hermana María del Rosario Coronado dice, la oración es necesaria porque a través de ella nos comunicamos con Papito Dios. Oh, una relación preciosa entre un hijo y un padre. Blanca Lilia Rivera dice, porque Dios siempre nos da sabiduría y Dios nos escucha. Oh, qué hermoso. Dios está atento
a escucharnos. Bueno, y tenemos muchos más. Allí está Luis Fernando Montoya, está José Melo, está Lucía Comba, Miriam Beltrán, Dioselina Rojas, Mabel, Sonia Camargo. Bueno, y María Claudia Molano dice, porque necesitamos tener comunicación con Dios. Amados, están ustedes conectados y están en lo correcto. Súper, súper. Leo otras más. Álvaro Camacho dice, la oración es la comunicación con Dios. Y Yubeli Parra, también un saludo a ellos. La oración es el único medio que tenemos para tener comunión con Dios, interactuar. Yo hablo con Él me responde. Así es, totalmente en acuerdo a sus respuestas y gracias por la participación y los saludos. El tema que hoy queremos compartir con ustedes, empezando esta serie de temas de la oración, el tema para hoy es la necesidad de la oración. La necesidad de la oración. Y vamos a compartirles a ustedes por lo menos tres razones por las cuales necesitamos practicar la oración. Pastor Sergio, la oración es necesaria en la vida de los creyentes. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos orar? Pues todos necesitamos orar porque la oración nos permite cambiar profundamente. Escúchelo bien, cambiar profundamente. En el contexto del relato, vemos cómo Jeremías estaba preso. Y estaba preso nada más ni nada menos que en el patio de la Guardia Real. Es decir, allí donde estaban todo el ejército del rey de Judá. Y estaba preso precisamente por orden del rey Sedequías. Él mismo lo había colocado allí. ¿Y por qué estaba Jeremías preso? Porque el Señor le había dado una palabra y le había hecho a Jeremías que Sedequías iba a ser capturado por los babilonios. Y pues Jeremías no era muy popular. Y ante eso, pues, qué hizo Sedequías? Lo mandó a apresar, lo mandó a colocar allí, como diríamos nosotros, en el calabozo. Y el mensaje, pues, era claro, iba a ser capturado por los babilonios. Y el otro mensaje era que si peleaban contra los babilonios no iban a vencer. O sea, el pueblo no podía vencer a los babilonios. Así que están experimentando un momento difícil por todo lo que viene. Nabucodonosor, el rey allí fuerte de Babilonia, con todo su poderío militar, está obviamente dispuesto a llegar hasta las últimas instancias y quiere sitiar allí a Judá y toda la población. Y pues obviamente también tenemos que entender que hay una adversidad y esa adversidad es la misma rebelión del pueblo, de todo lo que se levanta en contra de Dios. Por eso Dios le dice a Jeremías que va a cambiar, que eso tiene que cambiar, pero le pide a Jeremías ahí en el versículo 3, Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Así que, amados, esta es una palabra que, como hemos dicho, la hemos escuchado, la hemos recitado, la hemos memorizado, la hemos colocado en nuestro corazón y es importante que podamos entender que el cambio profundo viene de una oración de búsqueda, de una oración profunda con el Señor y es anhelar y desear lo que Dios quiere mostrarnos. Pastor David, ¿tú cómo consideras que la oración profunda transforma? ¿Cómo nos cambia? ¿Qué hace la oración? Retomando el ejemplo del profeta Jeremías, que por segunda vez lo encarcelan, y lo encarcelan por predicar la palabra, lo encarcelan por algo injusto. Pero Jeremías necesitaba estar fortalecido como para no deprimirse y no dejar que la depresión lo llevara a un estado de ánimo más profundo de no querer vivir. Y la oración lo fortalece mucho. Y esa oración lo lleva también a escuchar mejor la voz de Dios. Así que para Jeremías fue muy importante orar. Y eso también lo llevó a recordar su identidad en Dios como hijo. Al orar nosotros podemos entender cuál es nuestra posición y nuestra posición es como hijos de Dios, pero nuestra posición es dependientes de la mano del Señor. La oración es la que produce verdaderos cambios y cambios profundos
cambios radicales en nuestra vida y a nuestro alrededor. Nosotros somos expertos quizá en identificar que hay que cambiar. Hay que cambiar esto del país, esto de mi familia, esto de la iglesia, aquello y lo otro. Y somos muy expertos en poder identificar dónde hay que tener cambios. Pero quizá necesitamos dar un paso más y es producir cambios, empezando por nosotros. Y para producir cambios necesitamos, número uno, orar, orar y orar. Y por eso ahí está la invitación que Dios le hace a Jeremías. Clama a mí, clama a mí. Y la oración va a producir cambios. Pero sé que tienes que decir algo más, Pastor Sergio, en cuanto a este primer punto de la oración que produce cambios profundos. Claro que sí. La oración en nosotros debe producir un cambio para poder comprender las causas de las crisis. No solamente, como decía el pastor David, es hacer ese diagnóstico, cómo está la situación, cómo está de mala vida, cómo pasamos por tales circunstancias, y mire los cambios que se avecinan, porque realmente para eso nos queda muy fácil. Pero lo más hermoso de la oración es que al poder hacerlo comenzamos a entender todas las causas espirituales, las circunstancias de la toma de decisiones. Hay cosas que Dios permite para que su nombre sea glorificado. O sea que ahí encontramos también en medio de la oración todas las fuentes, las raíces y también cómo nosotros podemos confrontar, atacar, derribar, porque muchas veces si no oramos, resultamos simplemente en nuestros diagnósticos intentando solucionar la situación. Y esa es una solución humana que muchos ponen en práctica, pero Dios quiere que cambiemos profundamente y comprendamos un poquito. A manera de ejemplo, la adversidad allí que padeció el pueblo en la época de Jeremías fue a causa de la rebelión, de la idolatría, pero fue una idolatría a todo nivel. Los reyes, los funcionarios, los sacerdotes, todos, hasta los profetas, todos se confabularon y cayeron en la trampa de la idolatría. Levantaron ídolos abominables en el propio templo del Señor. Edificaron altares a Baal, el dios allí de la fertilidad, de las cosechas, y también entregaron tristemente, lamentablemente, sus hijos en sacrificio a Moloc. Pues Dios con todo esto se enojó, porque Él nunca pidió nada de esto, y mucho menos que tocaran a los niños. Por eso es que nosotros oramos y creemos en la promesa de que los niños son ese tesoro, constituidos en el reino de Dios. Así que nosotros debemos entender que debemos comprender las situaciones que causan las crisis a través de la oración, porque allí es donde viene la palabra del Señor. Así que, amado, Dios quiere que nosotros escuchemos y lo escuchemos a Él en oración, porque es la única manera en que nosotros nos podemos ver a nosotros mismos y podemos mirar cómo es la situación desde la perspectiva de Dios. Esto nos ayuda a tener un panorama muy complejo, un panorama también completo de todo lo que es la realidad y también de las salidas que Dios nos tiene, porque una cosa es el problema, pero no alcanzamos muchas veces a ver la salida. Y quiero decirte que cuando vemos la salida, es necesario que nosotros entendamos qué es lo que Dios quiere para nosotros. Y quiero dejarte una pequeña frase para que tú también la atesores en tu corazón. Y es que no le digas constantemente a los problemas qué tan grandes son, sino dile a los problemas constantemente qué tan grande es Dios. Así que, Pastor David, ¿qué más tenemos para compartir en esta noche? Amén. La oración nos recuerda quién es Dios, en qué posición está Dios por encima de cualquier circunstancia. Eso es especial cuando estamos en oración. Podemos tener esa claridad. Pero en segundo lugar, la oración es necesaria en la vida nuestra como creyentes porque nos permite cosechar.
las promesas de Dios. Y en este pasaje que hemos estado reflexionando de Jeremías 33, versículos del 1 al 9, encontramos varias promesas que Dios le hace al profeta, le hace al pueblo y nos hace a nosotros en esta ocasión. ¿Cuáles son esas promesas? Ese versículo 3 que dice, clama a mí y yo te responderé. Ya, ahí hay una promesa y es Dios va a responder. Te daré a conocer cosas grandes e inaccesibles que tú no sabes. Otra promesa del Señor. Dios le responderá a Jeremías su clamor. Y la respuesta que le dará a su clamor es que son cosas grandes y cosas inaccesibles que aún Jeremías no sabe, no conoce. Pero también hay otras promesas en este pasaje, Pastor Sergio, ¿cuáles son? Sí, una promesa que Dios le da a Jeremías es la restauración de Israel y de su capital Jerusalén. Pues por a causa del pecado, pues va a venir la destrucción y va a venir la enfermedad. Y esta enfermedad, pues obviamente es consecuencia de todo, como serían sitiados allí dentro de las ciudades, pues se presta para que haya enfermedad, no hay que comer, no hay agua, seguramente aumentarán los roedores, la enfermedad y mucha gente morirá. Muere mucho más en un sitio que la misma guerra. Así que Dios les dice que les dará paz y poderoso, lo que dice allí el Señor, les dará sanidad y reconstruirá el lugar como al principio. Y estas promesas pues también nos hablan a nosotros. Es saber que estas promesas están vigentes y cómo Dios es el único que puede perdonar. Dios es el único que puede restaurar. Dios es el único que realmente sana. Dios es el único que realmente libera. Es el único que reconstruye, repara, edifica familias. Porque si Dios no trabaja en nuestra familia, pues en vano nosotros somos los que estamos construyendo ahí, no queda nada. Pero Dios cuando lo hace todo mejora. Así que necesitamos encontrar lo que realmente Dios tiene para nosotros. Y las promesas que están allí es que nos dará gozo, nos dará ese anhelo de adorarlo en todo momento. Y no solamente lo adoraremos nosotros, sino que lo adorarán los pueblos. Y al hacerlo, disfrutarán del bienestar, de esa anhelada seguridad que tanto hoy necesitamos y clamamos en Colombia, y no solo en Colombia, sino en todas las naciones, Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, Europa, esa seguridad y esa paz, pero la verdadera paz que viene de parte del Señor, porque no da la paz como la dan los hombres, Él da la paz de una manera diferente, de una paz que llena nuestros corazones, porque los conflictos y las dificultades también se albergan en nosotros, en nuestro ser. Y Dios viene a trabajar desde nosotros para mostrarnos quién es Él. Amado Pastor David, ¿qué más podemos decir de las promesas de Dios? De las promesas y de Dios, podemos decir que Dios no está en campaña y Dios no es un político en campaña que da promesas y que luego no cumple, sino es que Dios aparece en este instante allá en Jeremías para decirle yo te voy a ayudar, pero la manera es que clames a mí. Dios no miente en su palabra. Dios no miente en lo que nos está diciendo. Y esas promesas aún siguen vigentes para el pueblo de Israel, que está pasando en este momento este tremendo conflicto en el Medio Oriente. Ellas tienen cumplimiento, pero hay una condición para estas promesas y es poderle clamar al Señor con un corazón arrepentido. Las promesas de Dios se cosechan al orar, pero el orar la palabra del Señor. Muchas veces nuestra oración es una oración de desahogo por lo que estamos pasando, es una oración de señalamiento de otros, de queja, y eso hace parte de nuestra relación con Dios, ¿no? Es un amigo del cual podemos llegar, acudir a Él y que nos escuche y poder desahogarnos. Pero la oración que tiene una mayor respuesta es la oración que hacemos basada en las promesas de Dios. Algo así como, Señor, tú has prometido,
tú has prometido que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Dios, tú has prometido que si yo te clamo, tú vas a responder. Y qué bueno tener eso muy presente porque vamos a cosechar las promesas del Señor. Es lo que podemos decir en segundo lugar. Pero pasemos al tercer punto, Pastor Sergio. ¿Cuál es? El tercer punto para esta noche es que la oración es necesaria en la vida de los creyentes porque nos permite conocer a Dios. Escúchelo bien, la oración nos permite conocer a Dios. Y el motivo de orar, aunque pedimos para nosotros, pero realmente es por medio de la oración donde conocemos la voluntad de Dios. Acostumbramos, acuérdate, a pedir, pero debemos es aprender a escuchar la voluntad de Dios y de esta manera relacionarnos mejor, porque las circunstancias muchas veces son tan apremiantes que queremos llegar rápidamente a golpear y a ver cuál es la respuesta de Dios en medio de una crisis, en medio de una enfermedad, en medio de una dificultad económica por una mala decisión, porque aún hoy seguimos tomando malas decisiones en el área económica, seguimos tomando malas decisiones en nuestras relaciones de familia. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a escuchar y a obedecer la voluntad de Dios. Así que tenemos que entender que lo más importante en medio de las circunstancias de la vida, pues obviamente no es solamente la crisis, sino lo más importante es conocer lo que Dios hará, o sea, lo que Dios podrá producir frente a lo que Él quiere hacer. Es lo más importante, saber quién es el que hace esas cosas sorprendentes, esos milagros como nosotros lo llamamos. Quién es el que produce los resultados y no esperar nosotros a ver solamente los resultados, porque lamentablemente podemos caer en el error de los leprosos, que los leprosos fueron sanados y ellos lo único que se contentaron fue con ver allí su sanidad, pero solamente uno regresó para ser agradecido, para adorar, y eso si lo llevamos en un término porcentual, pues hablaría muy mal de la humanidad. Pero creo que lo más importante es que tú y yo hoy podamos reconocer que es cerca de Él que podemos ver quién es Él. Y pues los textos allí nos hablan de que Él es fuerte, de que Él es poderoso, de que para Dios no hay nada imposible, que Él es el Señor de los ejércitos y que Él también dará a cada uno su recompensa según los frutos de sus acciones. Dios a cada uno recompensará de acuerdo a los frutos de sus acciones. Pastor David, ¿cómo podemos en esta noche ilustrar un poco más esa cercanía, ese conocimiento con el Señor? Sí, para ilustrar más este punto de conocer a Dios, he querido tomar como ejemplo una película que hace unas semanas vimos con mis hijos. Ellos les encanta repetir las películas. Y hay una que les gusta mucho, me imagino, por los chocolates y por la fábrica de chocolates, y se trata de la de Charlie Wonka en la fábrica de chocolates. Y esta película muestra cómo el dueño de la fábrica de chocolates, Willy Wonka, ha cerrado la fábrica, no la producción de chocolates, sino al público para que nadie entre y le robe la fórmula. Pero decide abrirla para 5 personas, 5 niños con sus padres acompañantes. Y los 5 niños poseedores de los boletos dorados pueden entrar. Y 5 niños entran a la fábrica, conocen la forma como hacen el chocolate y la espectacular fábrica. Pero aquí lo importante es conocer al dueño y la mente brillante de la fábrica, y es a Willy Wonka. Al finalizar la película, Willy, le da su fábrica a uno de los niños ganadores y que merece recibir esa fábrica, porque la intención al invitarlos es poderles
dar en la fábrica a uno de los niños. Y un niño que cumple con todo el perfil que está esperando Willy. Y con esto poder decir que más allá de poder conocer lo magnífico de lo que Dios puede hacer, es conocer al mismo Dios. Y en cuanto a la palabra que estamos viendo es, más allá de poder conocer esas cosas grandes e inaccesibles, o los expedientes X de Dios, esas cosas misteriosas y secretas de Dios, mayormente importante es poder conocer y relacionarnos con Dios. Porque sonaríamos de interesados si buscamos a Dios solamente por lo que Él hace. ¿Qué tal si buscamos a Dios por lo que Él es en nuestra vida? Él es Dios, nuestro Padre, Él es nuestro Salvador. Y qué bueno usar la oración como un medio, como muchos ya lo han dicho, de relacionarnos con Dios, pero también de ver su gloria. Y hay algunos testimonios, ¿no, Pastor Sergio, que podemos hablar de los resultados de implementar la oración? Lo hemos hecho por temporadas y por eso estamos llamados una vez más, quizá a poder implementar una vez más los tiempos de oración en nuestra vida. Así es. Creo que una de las maneras como Dios ha edificado nuestras vidas es por medio de la oración. Cuando nosotros comenzamos la vida cristiana, los recuerdos más firmes son los que Dios nos ha permitido recoger, recaudar y acumular a través de esa oración. Nuestra iglesia, durante el tiempo de pandemia, llegó a un punto muy alto de oración y es un punto que tenemos que mantener y quizás trabajar. Y recuerdo que uno de los grandes hechos allí que pude ver fue la salida en victoria del hospital de nuestro hermano Pedro Jiménez. Si Pedrito y de pronto ahí nos está viendo la esposita, están allí, pues háganoslo saber. Pero Pedro estuvo hospitado en una clínica en el norte de la ciudad 2 meses. Y cuando lo pudimos visitar, que nos dejaron entrar, Dios es un Dios de milagros. La situación de él estaba totalmente entubado, él estaba en una situación de crisis y fue tanta la persistencia de la esposa. La esposa decía, no, mi esposo va a salir. Y la esposa decía, pastor, acompáñenos a orar. Y como iglesia, oramos, lloramos. Y vimos la gloria del Señor, como este hombre sale y él testifica que lo que aconteció con él era para haber muerto. Pero en medio de todo él agradece, dice, yo sentí cómo Dios me amó, cómo Dios me cuidó y cómo el proceso que de respaldo por medio de la oración resultó en favor de él, que agradece obviamente. Dice, yo no sé, pastor, el Señor para qué me tiene, pero sé que Él quiere hacer conmigo grandes cosas. Así que vemos el respaldo de Dios en la oración. También pudimos ver el respaldo de Dios y usted fue parte también de esto, amado, cuando tuvimos allí este tiempo de batalla que tocó toda nuestra iglesia y fue, a mi manera de ver, una de las cosas que nos unió frente a una gran batalla y fue la salud de nuestra familia pastoral, del tiempo tan fuerte que se vivió allí cuando nuestro pastor Alfonso, quebrantado, en ese tiempo aprendí muchas cosas y aprendí que lo necesitamos, aprendí a valorar a nuestro pastor Alfonso, lo aprendí a amar más como ser humano, lo aprendí a sentir ausente cuando estaba ahí, pero estaba enfermo. Aprendí muchas cosas de parte del Señor y todo eso se hizo en medio de la oración. También cuando Samuel pasó por la crisis allí que casi, pero no, casi no pasó, gracias a Dios. El Señor fue bueno y como le dice el pastor, el negrito salió adelante y muchas personas y ustedes también oraron y vimos la gloria de Dios y estamos muy agradecidos con el Señor. Así que también quiero decirles que tenemos otros espacios de oración. Tenemos nuestra oración congregacional que acabamos de ahorita de pasar los miércoles de 6 a 7, que es importante, aunque sea virtual, lo importante es sacar ese tiempo. Los viernes también, nuestra oración congregacional de 6 a 7 de la mañana. Y los sábados tenemos nuestro ayuno
presencial, allí en el auditorio, en el segundo piso en el auditorio alterno. Y puedo decirles también con mucha seguridad y mucho amor que Dios responde las oraciones. Personalmente he visto la sanidad de mi cuerpo en medio de estos tiempos de oración. He visto a Dios cuando he estado quebrantado, problemas de gastritis, problemas de dolores en los huesos, que entrar en la oración produce unos resultados maravillosos. ¿Y por qué necesitamos orar? Porque es la única manera donde vemos la mano poderosa de Dios extendiéndose sobre cada uno de nosotros. Y esta es una manera clara y firme de ver cómo Dios quiere relacionarse y tratar no solamente nuestras enfermedades, Dios trata nuestro corazón. Recordemos que Dios puede ver todo, pero Él mira lo que hay en nuestro corazón. Y tenemos pues obviamente el ejemplo, el mayor ejemplo de oración. El mayor ejemplo es Jesús. Jesús oró en todo momento, siempre buscaba la dirección del Padre, siempre él anheló ver primero lo que Dios le iba a dar cada día para saber qué era lo que iba a pasar el resto del día. Y aún estando en agonía, allí en la cruz, sí, allí en la cruz, el Señor siguió orando, orando. Qué ejemplo tan grande, amado. Así que como iglesia tenemos que avivarnos, tenemos que levantarnos, tenemos que pedirle a Dios que haya un compromiso con nuestros hijos, con nuestra esposa, para que no nos quedemos solos simplemente en oraciones solitarias, sino que también busquemos que nos acompañen en la casa, ponernos de acuerdo en el horario, los temas, el altar familiar, también ponernos de acuerdo con otro líder, ir a los tiempos de oración que tenemos como iglesia. Así que esto es bien importante porque esto nos ayuda y nos bendice. Pastor David, creo que la oración es necesaria para este tiempo. ¿Tú cómo ves esa necesidad de la oración frente a la iglesia en estos tiempos? Compártenos, Dios, qué te ha colocado en el corazón, cuál es tu palpitar, cuál es tu sentir en este momento frente a la oración. Sí, necesitamos orar más. Recordaba mientras compartíamos, preparamos esta palabra, el cántico que a veces cantamos y es, ayer ya pasó, te necesito hoy, Espíritu Santo, sopla en mí. Y eso es una gran verdad, este cántico que es una oración cantada, donde le pedimos al Espíritu Santo que una vez más nos llene, nos ministre con su presencia. Ayer ya pasó, esas historias tan bonitas de victoria que tenemos a través de la oración, como Dios suplió, respondió nuestro clamor. Pero hoy estamos en unas circunstancias que creemos muy bíblicas en nuestro mundo. Y la mejor manera o la manera más adecuada como debemos de enfrentarlas y superarlas es a través de la oración. Lo que ocurre en el Medio Oriente, lo que está pasando en nuestra nación, lo que está pasando en tu vida, en tu casa. Una vez más, Dios nos está llamando a la oración. Clama a mí y yo te responderé, nos dice el Señor. Y es lo que necesitamos. Queremos dejarles una frase allí, Pastor Sergio, ¿cuál es la frase que resume esta enseñanza? Y queremos que tú atesores esta frase y realmente la escuches con tu corazón. La oración es la clave para todo lo que necesitamos ser y hacer en nuestra peregrinación. Te la vuelvo a repetir. La oración es la clave para todo lo que necesitamos ser y hacer en nuestra peregrinación. Pastor David, ayúdanos a levantar una oración ferviente según el Señor te guíe. Así es, amada iglesia, oremos por un momento al Señor. Le invito a que me acompañe y oremos juntos. Y le pidamos al Señor que siga despertando esa necesidad de nuestro ser de orar, de buscarle. Hambre y sed de Dios en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia. Y a través de la oración vamos a estar viendo cosas tremendas, poderosas, transformación, cambio en nuestra familia, respuestas en las diferentes áreas de nuestra vida. Así que comprometámonos
número uno, a orar y comprometámonos a aprender a orar a través de este estudio. Oremos al Señor. Padre, gracias por este tiempo que hemos estado compartiendo la enseñanza de tu palabra junto a mi compañero, amigo, Pastor Sergio Dueñas. Doy gracias por su vida. Te pido que le bendigas a él, a su esposa, a sus 3 hijos, el hogar de Andrea, Señor. Sigue obrando en la familia pastoral que es Sergio, Elizabeth y sus hijos. Gracias por bendecir, Dios, nuestras vidas y por permitirnos compartir tu palabra, Señor, la invitación que nos haces, el llamado que nos haces a clamarte y a buscarte. Esta noche queremos responderte a ti. Vemos eso, una necesidad en nuestra vida, Señor, en nuestra familia, en la iglesia, como iglesia, es nuestro ADN como tu iglesia en la tierra. Ayúdanos, Padre, a no abandonar la oración, sino a incrementar nuestra vida de oración. Padre, nos identificamos con la necesidad que nuestro mundo sufre y padece, pero tú has dicho que somos la sal y la luz de nuestro mundo. Ayúdanos a ser de bendición, primeramente a nuestra casa, a nuestra familia, al ministerio de la Gran Comisión, a nuestra nación, y también dedicar tiempo para orar por las naciones de la tierra. Aquí estamos comprometiéndonos a clamar y a buscar tu rostro, Señor. Creemos al que dice, al que promete, al fiel y al verdadero. A ti te creemos, Señor. Creemos a tu palabra de vida, que responderás el clamor de la iglesia, que estarás atento, tomando nota, escuchando nuestro clamor, Padre. Y ayuda a la iglesia. Despierta el sentir de orar en los jóvenes, en los niños, en las familias. Trae unidad familiar a través de la oración. Despierta los llamados a través de los grupos de crecimiento integral, de los diferentes ministerios, Padre. Oramos esta noche para que la oración sea una realidad en cada creyente de la iglesia, las iglesias donde están las sedes, en Boyacá, allí en el Meta, aquí en Cundinamarca, en Bogotá, la sede de Suba, las sedes que están aquí en la parte sur, Dios, en Bosa, allá en la Comuna 4, en Sierra Morena. Padre, ayuda a la iglesia a buscarte, a clamarte, a creer, Señor, en tu nombre y a tener respuesta a través de la oración. Gracias, Señor, porque vas a hacer cosas grandes y tremendas que aún están pendientes por realizar en nuestra nación, en nuestra iglesia, en nuestra familia, en nuestra casa. Lo creemos así, Señor, y descansamos esta noche. Y gracias. Gracias por invitarnos a conectarnos contigo, Señor, cada día. Hoy nos comprometemos a buscarte y a orar más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Eso es, amada iglesia del Señor. Tiempo de oración es la respuesta que podemos nosotros tener a nuestro mundo. Número uno, la oración. Y la oración va a traer cambios en nuestra nación. Va a traer cambios en nuestro mundo. Dios así lo ha creído, así lo ha prometido y así lo va a hacer. Y nosotros nos basamos en las promesas del Señor. Bien, damos por inaugurado este tiempo de enseñanza de la oración los días miércoles para este mes de octubre y de noviembre. Conéctate a esta enseñanza y los días viernes muy atento a la oración y el clamor. Qué bueno, buen tiempo. Así que, amada iglesia, damos por finalizar esta conexión y adelante en el Señor. Dios los bendiga. Feliz noche.